bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy, la verdad, tenemos sobre la mesa un texto que es un auténtico peso pesado. Uf, y tanto. Un laberinto de simbolismo y de una lógica teológica brutal. El capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Un texto absolutamente crucial. Podríamos decir que es como la sala de máquinas de todo el argumento del libro, ¿no? Totalmente. Es donde se demuestra por qué el ministerio de Cristo es, según el autor, superior al del antiguo sistema del templo. Exacto. Y para navegarlo, nos vamos a apoyar en un comentario exegético que lo disecciona con una precisión, quirúrgica. Pero nuestra misión hoy va un poco más allá. Ajá. El autor de Hebreos actúa casi como un fiscal construyendo un caso. Quiere demostrar, más allá de toda duda, la supremacía del nuevo pacto. Me gusta mucho esa analogía. Así que vamos a seguir su argumentación prueba por prueba, para ver cómo desmantela el sistema antiguo y presenta su caso final. Queremos meternos en su cabeza, seguirle el hilo. Es que es exactamente eso. Un argumento legal y teológico, ¿eh? Impecablemente construido. Vamos a examinar esas pruebas que presenta. Pues empecemos por la primera pieza. La escena del crimen, por así decirlo. Venga. El capítulo arranca describiendo el santuario físico del antiguo pacto. Lo llama un santuario terrestre. La palabra griega original, kosmikon, significa literalmente de este mundo. Claro, es algo que se puede tocar, medir, ver. Físico. Y lo primero que nos enseña es la primera sala, el lugar santo. Nos hace un pequeño tour y señala 3 objetos. Sí, está el candelabro de 7 brazos, la famosa menorá, de oro puro. Luego la mesa, de madera de acacia forrada en oro. Y sobre esa mesa, los panes de la proposición. A veces se llaman panes de la presencia, porque estaban simbólicamente ahí, delante de la presencia de Dios. Todo es muy físico, muy sensorial, ¿verdad? La luz del candelabro, el pan. Pero entonces el autor nos guía más allá. Nos lleva tras el segundo velo. A la sala más exclusiva y sagrada, el lugar santísimo. Y es aquí donde, al describir el mobiliario, nuestro comentario se detiene en un detalle que, a primera vista, parece un error, pero un error garrafal. Es un punto que ha hecho correr ríos de tinta, de verdad. El texto dice que el lugar santísimo tenía un incensario de oro. Vale. El problema es que si uno lee el Éxodo, el altar del incienso no estaba ahí, sino fuera, en el lugar santo. Ostras. Y algunas traducciones incluso vierten la palabra griega zumiaterion como altar del incienso, lo que crea una contradicción directa y flagrante. Espera. ¿Entonces el autor de Hebreos se está equivocando en un detalle tan básico de la arquitectura del templo? Eso, socavaría toda su credibilidad como fiscal. ¿Claro? ¿O hay algo que no estamos viendo? Ahí está la clave. No estamos viendo la sutileza del argumento. El análisis subraya que el autor es extremadamente preciso. No dice que el incensario estaba físicamente ubicado dentro, sino que el lugar santísimo tenía uno. Vale. La pertenencia no se define por la ubicación, sino por la función. Ese incensario de oro, aunque se guardara fuera, solo lo usaba una persona. El sumo sacerdote. Exacto. Una vez al año para entrar precisamente en el lugar santísimo. Su función era exclusiva de ese espacio y de ese momento. Qué bueno. O sea, que funcionalmente le pertenecía al lugar santísimo. Justo. Y así se resuelve el puzzle sin acusar al autor de ignorancia. Lo que había dentro. Y de nuevo salta otra aparente alarma de contradicción. Exacto. Según Hebreos 9.4, dentro del arca había 3 cosas. Una urna de oro con el maná del desierto, Sí. la vara de Aarón que floreció milagrosamente y las tablas de la ley, las del pacto. Pero un momento, yo recuerdo de leer el libro de Reyes que en la época de Salomón, cuando meten el arca en el templo, se dice explícitamente que nada había en el arca sino las 2 tablas de piedra. Muy bien visto. ¿Qué ha pasado con el maná y la vara? ¿Se está tomando el autor una licencia poética o qué? Es una pregunta muy pertinente, sí. El comentario baraja 2 explicaciones que son muy sólidas. A ver. La primera es que el autor de Hebreos podría estar basándose en una tradición rabínica muy fuerte que sostenía que en una etapa anterior, en la época del tabernáculo, esos 3 objetos sí estuvieron juntos dentro del arca. Vale, una tradición distinta. Y la segunda posibilidad es más gramatical, un matiz del griego. La preposición que usa, en la que,
podría referirse de forma estricta solo al último elemento, a las tablas. Que eran el corazón del pacto. Eso es, mientras que abarca los otros dos de una forma más general, como objetos íntimamente asociados al arca, aunque estuvieran junto a ella. O sea que no es necesariamente un error. Puede ser que siga otra tradición o use el lenguaje de una forma más fluida. Y de hecho me suena que el propio autor nos dice que no nos obsesionemos con estos detalles. Precisamente, justo después de describir a los querubines de la gloria que cubrían el arca, corta en seco y dice: de las cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. Es como si el fiscal dijera al jurado: no se pierdan en los detalles forenses, céntrense en el motivo del crimen. Tal cual. Es una señal clarísima. Su objetivo no es darnos una clase de arquitectura sagrada. Está sentando las bases para su argumento teológico. Vale, el escenario está montado. Tenemos estas dos salas llenas de objetos de oro, velos, simbolismo. ¿Cómo funcionaba todo esto en la práctica? ¿Cuál era el día a día? Pues el texto lo contrasta de una forma muy visual. En la primera sala, el lugar santo, había un trajín constante. Ah, sí. Sí, los sacerdotes entraban continuamente, a diario, para cumplir con sus oficios, mantener las lámparas encendidas, quemar el incienso, cambiar los panes. Era un lugar de actividad religiosa incesante. Pero la segunda sala, el lugar santísimo, era otro mundo. Un mundo de silencio y de temor. Allí solo entraba una persona, el sumo sacerdote. Solo él. Y no cuando le apetecía, sino una única vez al año en el día de la expiación, el Yom Kippur. Y la condición era innegociable. Nunca sin llevar sangre. Siempre con sangre. Siempre. Ofrecía esa sangre por sus propios pecados primero, porque él también era un hombre falible, y después por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia. ¿Se refiere a pecar sin saber que lo estabas haciendo? Bueno, no es tanto no saber que algo está mal. El término se refiere más bien a los fallos, las debilidades, los errores del día a día que vienen de la fragilidad humana. Ah, vale. Se contrapone a los pecados con mano alzada, o sea, la rebelión abierta contra Dios, para los cuales este sistema no ofrecía sacrificio. Cubría la fragilidad, no el desafío. Entiendo. Y es aquí donde el autor empieza a desvelar sus cartas. Todo este montaje, toda esta coreografía ritual. No era el objetivo final. Era un símbolo. Exacto. Era una parábolé, una lección objetual gigante. El argumento es que el propio Espíritu Santo, a través de esta disposición, estaba enviando un mensaje muy claro. ¿Y cuál era el mensaje? Que el camino de acceso directo, sin filtros, a la presencia de Dios no estaba abierto de par en par mientras este santuario terrenal estuviera vigente. El velo estaba literalmente cerrado. ¿Y cuál era la limitación de fondo de todo el sistema? ¿Por qué no era suficiente? La limitación clave era interna, de conciencia. Todos esos sacrificios, ofrendas y rituales no podían perfeccionar la conciencia del adorador. O sea, no llegaban a lo profundo. No. El texto los califica de normas carnales, es decir, externas, que afectaban al cuerpo, a lo ceremonial. Podían limpiar a una persona para que fuera legalmente apta para el culto, pero no podían quitar el peso de la culpa de su conciencia. Era una limpieza legal, no existencial. Justo eso. Y todo esto como un contrato con fecha de vencimiento. Totalmente. El autor dice que todas estas normas fueron impuestas hasta el tiempo de la rectificación. Y la palabra griega que usa aquí, diortóseos, es potentísima. ¿Ah, sí? Solo aparece esta vez en toda la Biblia. No significa un simple ajuste o una mejora, significa el tiempo de poner las cosas en su debido orden, una reorganización fundamental de la realidad. Apunta directamente al cambio sísmico que, según él, traería Cristo. Y con esa palabra diortóseos, el autor da un volantazo. Hemos estado inmersos en el mundo del oro, el incienso y la sangre de animales, y de repente nos dice: ahora olvidad todo eso y mirad esto otro. Sí, el cambio de ritmo es total. Y el análisis que manejamos resume el contraste que viene ahora en 5 puntos que son, francamente, demoledores. Son 5 comparaciones directas que forman el núcleo de su caso. Es el momento del «ahora os presento mi prueba principal». Venga, vamos a desglosarlos, casi como un cara a cara. Primero, símbolos contra realidad. Las sombras y maquetas del antiguo pacto frente a los bienes venideros, que son la cosa real en Cristo. Segundo, santuario terrenal contra celestial. Un tabernáculo hecho por manos humanas, de esta creación, frente a uno más amplio y perfecto, que no pertenece a este orden creado. Tercero, que es brutal,
el medio de purificación. La sangre de animales, machos cabríos, toros, frente a la propia sangre de Cristo. El salto es abismal. Es que no hay color. Cuarto, la frecuencia. La entrada anual repetitiva del sumo sacerdote, que demostraba que el trabajo nunca estaba acabado. Frente a la entrada de Cristo una vez para siempre en el santuario celestial. Y el quinto y definitivo, el resultado. Una purificación temporal, externa, de la carne. Frente a una eterna redención conseguida por Cristo. El caso, parece bastante sólido. Y la técnica retórica que usa para demostrarlo es brillante. Es un argumento a minore ad maius, es decir, de menos a más. Ah, ya veo. Es una lógica muy persuasiva y muy común en los razonamientos rabínicos. Es una jugada maestra. Básicamente dice, a ver, si la versión beta, el ritual con sangre de animales y cenizas de una becerra, que era algo puramente externo, ya tenía el poder de limpiar a una persona para el culto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de obras muertas, es decir, pecados, para que podamos servir al Dios viviente? El poder de la segunda parte no es un poco mayor, es infinitamente superior. La lógica es aplastante. Y justo ahí, en medio de esa afirmación tan potente, hay una frase corta que, según nuestro análisis, es un pequeño rompecabezas teológico. Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno. ¿A qué se refiere exactamente? Es fascinante, porque una frase tan corta puede abrir 3 caminos distintos. El comentario los explora. ¿Cuáles son? La primera opción es que se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La segunda, que se refiere al propio espíritu humano de Cristo, en un acto de entrega total. Y la tercera, que aluda a su naturaleza divina. ¿Qué es lo que le da un valor infinito a su sacrificio? Exacto. 3 posibilidades muy diferentes. ¿Y hay consenso o es un debate abierto? Pues muchos teólogos se inclinan por la tercera, la de la naturaleza divina. Pero es interesante que el autor de nuestro comentario prefiera la primera, la del Espíritu Santo. Ah, mira. Esto nos recuerda que el estudio de estos textos no es una ciencia exacta. Hay espacio para la interpretación matizada incluso entre los expertos. De acuerdo. Así que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, sellado con su muerte. Y aquí llegamos a otro punto crítico del texto, donde, según el análisis, un solo error de traducción puede hacer que todo el argumento descarrile. Totalmente. Es uno de esos momentos donde una sola palabra, la palabra griega diateque, lo cambia todo. ¿Y cuál es la palabra? Diateque. La mayoría de las traducciones la vierten aquí, en los versículos 16 y 17, como testamento. Vale, si leemos testamento, la lógica que sigue es que para que un testamento tenga validez, el testador tiene que morir. Pero si estamos hablando de un pacto en el que Dios es el testador, eso me chirría. Chirría muchísimo. La idea de que Dios Padre tenga que morir para activar un testamento no tiene ningún sentido teológico. El argumento se rompe por completo aquí. ¿Cómo sale el autor de este embrollo? El embrollo no lo crea el autor, sino la traducción. El comentario insiste en que la solución es traducir diateque de forma consistente como lo que es, pacto. ¿Ah? En el mundo antiguo, un pacto solemne no se validaba con la muerte de quien lo establecía, sino con la muerte de la víctima del pacto, el animal sacrificado. Claro, con la sangre del sacrificio. La fuerza del pacto reside en las víctimas muertas que lo sellan. Al leer pacto, la lógica del autor se mantiene intacta y la contradicción teológica desaparece por completo. Es un detalle brutal que cambia toda la imagen mental y, para que no quede ninguna duda, el autor vuelve a su método. Vuelve a recurrir al Antiguo Testamento para probar su punto. Nos lleva al momento fundacional en el Sinaí. Sí, nos transporta a ese momento en que Moisés sella el primer pacto. Recuerda cómo tomó la sangre de los sacrificios y roció con ella el libro de la ley y a todo el pueblo. Era el acto notarial, la firma con sangre. Eso es. Y de esa escena, el autor extrae una conclusión que es como una ley fundamental en todo su argumento. La del versículo 22. Una frase lapidaria. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es una afirmación categórica, el principio legal sobre el que se asienta todo. Y conectando de nuevo con Cristo, la purificación que Él trae es de un orden superior. Las cosas terrenales, las copias o upodeímata del santuario, se purificaban con esos sacrificios menores. Pero las cosas celestiales mismas necesitaban mejores sacrificios. Llama la atención que diga sacrificios en plural. No iba todo el argumento de que el de Cristo fue
¿Uno solo, único y definitivo? Excelente observación. El análisis aclara que no es un error, sino un recurso estilístico. ¿Es un plural de intensidad o majestad? O sea, no se refiere al número. No, se refiere a la calidad. Se usa para resaltar la superioridad infinita y el valor incomparable del único sacrificio de Cristo frente a la incontable multitud de todos los demás. Vale, pero me queda una duda. ¿Qué son esas cosas celestiales que necesitaban ser purificadas? No puede ser que el cielo estuviera sucio, ¿verdad? No, claro que no. Hay que entenderlo en el marco simbólico y legal que está usando el autor. Vale. Las cosas celestiales no son los ángeles o el trono de Dios. Se refiere a la realidad espiritual que el santuario terrenal copiaba. El pecado humano, según esta lógica, crea una contaminación legal, una barrera que impide el acceso a Dios. Ah, entiendo. El sacrificio de Cristo no limpia el cielo. Limpia el camino, quita el impedimento legal, purifica el acceso para que la humanidad pueda volver a entrar en la presencia de Dios. ¿Entendido? Y con eso llegamos al clímax del caso del fiscal, a la prueba definitiva, la finalidad absoluta de la obra de Cristo. El razonamiento final es por reducción al absurdo. Si Cristo tuviera que ofrecerse repetidamente como el sumo sacerdote, entonces habría tenido que sufrir y morir una y otra vez desde la creación del mundo. Lo cual es impensable. Exacto. En cambio, la afirmación del texto es rotunda. Se ha manifestado una vez para siempre, al final de los tiempos, para acabar con el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. La frase clave, el estribillo, es una vez para siempre. El caso está a punto de cerrarse y el autor concluye con una analogía final poderosa y universal en los versículos 27 y 28. Ah, sí. Toma una verdad ineludible de la experiencia humana para anclar su verdad teológica. Empieza con algo que nadie puede discutir, así como está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Es una afirmación tremendamente solemne. Usa esa certeza universal, una vida, una muerte, una rendición de cuentas, para, de paso, refutar ideas como la reencarnación y para subrayar la gravedad de nuestra existencia. Y sobre esa base tan sólida, Construye la segunda parte de la analogía. así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el comentario nos ayuda a desglosar dos puntos finales cruciales aquí. Primero, su segunda venida ya no tendrá nada que ver con el pecado. Ese asunto quedó zanjado, El caso está cerrado. pagado en la cruz. No viene a ofrecer un nuevo sacrificio ni a reabrir el juicio. Y segundo, la salvación que menciona aquí se refiere a la etapa final y culminante, la glorificación. La liberación total. La liberación total no solo de la culpa y el poder del pecado, sino de su misma presencia para siempre. Recapitulando, el recorrido ha sido intenso, pero el argumento es abrumadoramente coherente. El antiguo sistema era una maqueta funcional, un símbolo necesario pero intrínsecamente limitado. Y diseñado para señalar una realidad muy superior que estaba por llegar. Y esa realidad superior, el sacrificio de Cristo, se presenta como definitiva en todos los frentes. El lugar que es el santuario celestial, el medio, su propia sangre, La frecuencia, una sola vez, y el resultado, una redención eterna y una conciencia realmente limpia. ha quedado clarísimo que entender esos matices del idioma original como la diferencia entre pacto y testamento no es un simple ejercicio para académicos. Para nada. Es la llave para que toda la lógica del autor encaje sin contradicciones y con toda su fuerza. Esto se defienda solo, sin los obstáculos que a veces le ponemos con traducciones imprecisas. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El autor insiste de una forma casi obsesiva, martillea la idea de una vez para siempre. Sí. Si el problema fundamental del pecado humano fue abordado con una solución tan definitiva, tan singular y tan completa, ¿qué implicaciones tiene eso para la forma en que las personas hoy en día entienden la necesidad de rituales, penitencias o esfuerzos continuos para intentar ganar el favor de Dios?